Bueno, buenas noches. Voy a iniciar la tutoría. Bueno, en este caso vamos a dar una tutoría de matemáticas para quinto año. Eh, Como primer punto, bueno, mi nombre es Daniel Morales, soy estudiante de la ULACIT. Estudio ingeniería industrial y vamos a comenzar. Como primer punto, el tema que vamos a ver se llama simetría y transformaciones. El contenido básicamente como de la... Voy a presentar aquí. Ajá. Segundo. Ok, listo. Creo que ahí se ve, me parece, no estoy seguro. Bueno, aquí creo que se ve. Como el primer punto está bueno, la introducción al tema. Voy a hacer un video, una actividad. Y para el tema 1, el tema 2 va a ser igual una introducción, un video, una actividad y como un juego final. Un segundo, vamos a ver, porque es que como que está acá. Creo que dice mejor, sí. Ok, bueno, primer punto, ¿qué es la simetría? Bueno, la simetría básicamente es cuando algo se puede dividir en dos partes iguales, ya sea una forma, un objeto, cualquier cosa que usted pueda dividir y quede dividido, puede ser por medio de una parte, digamos, por una línea o de varias formas, pero que quede dividido y calcen las partes iguales, totalmente igual. Esto puede ser, por ejemplo, como una hoja de papel que usted la puede doblar a la mitad y la hoja queda totalmente igual, digamos, a las dos mitades van a quedar exactamente iguales. Eso es un ejemplo. Por ejemplo, acá vamos a ver lo que es el eje de simetría. En este caso, vamos a verlo con el ejemplo del corazón, que bueno, aquí está la figura, como se ve acá a la izquierda. Y el eje de simetría sería esta línea que trazamos para dividir, en este caso una forma, puede ser un objeto, como mencioné antes, lo que sea. Acá es un ejemplo de cómo, por ejemplo, quedaría el corazón partido a la mitad. Vemos perfectamente que la figura queda, o sea, las ambas partes quedan totalmente simétricas. Esto es lo que nos referimos con la parte de simetría, que las partes queden totalmente iguales. Este, Hay figuras que poseen varios ejes de simetría. No solo no puede ser, o sea, no tiene que ser solamente uno. Como por ejemplo el círculo. El círculo es una figura que tiene ejes de simetría infinitos, porque o sea, uno puede, básicamente, o sea, imaginándonos que en esta imagen de aquí a la izquierda, donde está el círculo, que tiene muchas líneas, imaginándonos línea por línea, o sea, por ejemplo, esta de acá sola o esta de acá, si hacemos eso, podemos dividir el círculo en cualquier parte, o sea, puede ser ejes de simetría infinitos. Pero hay figuras que no, hay figuras que tienen uno, dos, inclusive tres o cuatro, pero como por ejemplo acá, el triángulo, este triángulo de acá, podemos ver que tienes únicamente un eje de simetría que se corta acá y esta parte va a quedar exactamente simétrica a esta otra parte de acá. O podemos verlo como el rectángulo, que el rectángulo lo podemos dividir a este lado, a esta mitad, digamos, a lo horizontal o a lo vertical y ambas partes quedarían iguales. Esto se refiere al eje de simetría y al término de simetría en sí. ¿Ok? Seguidamente vamos a ver lo que es bueno, las ciertas figuras, como por ejemplo, ¿qué tienen en común estas de acá? Todas son figuras simétricas, las del lado izquierdo y las del lado derecho, podemos ver que son figuras asimétricas. Y podemos, por ejemplo, podemos ver acá igual que, como mencionaba antes, este triángulo tiene un eje de simetría, el rectángulo tiene dos ejes de simetría. En el caso del cuadrado, por ejemplo, el cuadrado tiene cuatro ejes de simetría. Puede ser estas dos mitades de acá, o puede ser en diagonal y el cuadrado va a quedar exactamente igual. Pero bueno, estas son figuras, por ejemplo, este, simétricas. Por el otro lado, podemos ver estas figuras de acá que son asimétricas, como por ejemplo esta de acá, que podemos dividir en la mitad. Todo bien, la dividimos a la mitad, pero este lado no va a calzar, igual que esa, no va a calzar con este lado. Imaginémonos que lo doblamos y le damos como una hoja de papel,
una, una punta que iría totalmente fuera de la otra, como esta punta que iría totalmente para acá y no va a ser para nada simétrico. Inclusive con esta línea acá vemos que se divide la mitad, pero no calzan las dos las partes. En el caso de esta casa, por ejemplo, esta casa que le estamos dividiendo aquí a la mitad o inclusive para acá, pero no va a quedar simétrico. Entonces, esto es un ejemplo de figuras que no son simétricas, inclusive en el medio, porque como vemos acá, si esta, por ejemplo, si esta imagen es muy pequeño, pero digamos, si esta imagen no tuviera, por ejemplo, la chimenea de la casa, como podemos ver acá, sería simétrica, porque en realidad esta parte es igual a esta parte, pero esto de acá hace que la figura no sea simétrica, calzaría como por acá y no va a calzar. Al igual que con este triángulo. En este caso podemos ver que este triángulo que tenemos acá, ok, este es un triángulo, sí, pero podemos dividir aquí a la mitad y todo queda simétrico. Pero en este caso, este triángulo no se puede ir a ninguna parte, ni por acá horizontal, ni a lo vertical, nunca va a ser simétrico. Esos son algunos ejemplos de este caso de simetría y, bueno, de figuras simétricas y figuras asimétricas. Acá tenemos un pequeño video que puede resumir un poco más, vamos a explicar un poco más tal vez, para que quede un poquito más claro. Entonces lo vamos a poner un momentito. Espero que se pueda escuchar, no estoy seguro. Bueno, esto sería básicamente el video. Ahí, bueno, aclaró bastante lo que era, bueno, pues el eje de simetría y cómo este interactúa, bueno, se relaciona con cada una de las figuras, como por ejemplo con el círculo, como he explicado antes, que tiene ejes de simetría infinitos, o otras figuras como cuadrado, triángulo, entre otras. Ok, acá tengo otro video también que es importante y también sí, debe resaltar. Vamos a ver.
Bueno, en este caso, este sería como el siguiente punto que quería hablar, que es inclusive no solo cómo podemos, o sea, sacar la simetría básicamente con una misma forma, sino cómo hacer una figura, como por ejemplo acá. Bueno, en este caso tenemos lo que es una cuadrícula, esta cuadriculada, que lo hace mucho más pues, fácil, pero o sea, y como se debería hacer, pero digamos, en este caso, este sería el eje de simetría, por decirlo así, y tenemos una figura en puntos, cada eje está sobre un punto de la cuadrícula, en este caso está como a la mitad, pero podemos guiarnos de una forma mucho más fácil. Seguidamente ya en el video voy a explicar un poco más cómo procedería este asunto. En este caso, si queda como un poco de duda por el hecho de los números, es lo que hace es poner números aquí arriba. Y esto lo que hace es, digamos, este número se refiere a toda esta línea. Por ejemplo, el 1 va a abarcar toda esta línea de acá. Por eso es que, por ejemplo, él acá pone posición 2 y posición 2. O bueno, acá en este caso, posición 2, posición 2, posición 3. Entonces pone aquí 3, 3 y 3. Para que sea más fácil de ubicarlos acá. Sea más sencillo. Pero bueno, esto sería básicamente este concepto de eje simetría aplicado diferente, un poquito diferente. Y vamos a tener una actividad este, para practicar este tema. La primera sería de ver cuántos ejes de simetría tiene cada figura. Entonces vamos a venir acá, tenemos un momento, un segundito nada más, o sea, un momento para buscar este archivo, lo abrimos por acá. Ok, vamos a compartir de nuevo. Bueno, esta sería la actividad. Que bueno, en este caso, un segundo nada más. Es ok. Esto sería para ver cuántos ejes de simetría tiene cada figura. Entonces, bueno, en este caso yo lo voy a ir haciendo para que podamos ver este tema. Entonces, por ejemplo, voy a ir haciendo con colores, bueno, con líneas para que sea más fácil. Un cuadrado. Entonces, lo que tenemos que hacer básicamente es ver cuántos ejes de simetría podemos hacer en una figura. Obviamente, digamos, en cierto caso, para hablar una forma, vamos a hacerlo solo con uno, pero la idea es sacar todos los posibles. Entonces, en este caso, vamos a ver que el cuadrado se puede ir a la mitad de forma vertical, se puede ir a la mitad de forma horizontal. Ahí tenemos dos. Y podemos hacerlo de forma diagonal, como es el hecho acá y acá. Entonces, si bien vemos, tenemos una, dos, tres y cuatro ejes de simetría posibles para un cuadrado. En el caso del círculo, esto, como mencionamos, pueden ser infinitos. Puede ser vertical,
puede ser horizontal, acá. Y ahí podemos seguir todo el rato porque las de simetría son infinitos en el círculo. En este caso del rombo, igual, podemos ver que son 1, 2 y vamos a ver aquí 3 y 4. Es como, bueno, es casi que igual que el cuadrado porque bueno, la forma es igual. En el caso de esta flecha, ok, es una figura igual, pero únicamente puede ser a la mitad de forma horizontal para que quede totalmente simétrico. Ya de forma vertical no se puede, quedaría acá y esta parte no calza con esta parte. Entonces básicamente sería así. Esta otra figura de acá es igual de igual forma. Igual que la flecha, se puede hacer de una forma, que en este caso es forma vertical. Este lado queda igual que este lado, pero de forma horizontal no calzaría. Esta parte es más pequeña, podemos ver la línea de acá abajo que es más grande que esta de arriba. Entonces no va a calzar. Esa sería la primera actividad. La segunda actividad era esta que tenía planeada acá. Que básicamente es decir cuál figura es simétrica o cuál no es simétrica. Entonces, bueno, en este caso, vamos a ir uno por uno. En este caso de esta estrella, bueno, podemos ver que la figura no es simétrica. La figura, digamos, la puedo doblar aquí a la mitad y este lado, por ejemplo, va a quedar aquí salido, por decirlo así. Hay que como que visualizarlo un poco, pero bueno, aquí no va a quedar simétrico. Este si no lo doy a la mitad va a quedar como por acá. Esta estrella no es simétrica. Entonces aquí marcamos, bueno, en realidad esta no marcamos porque no lo es. Vamos a ver, la que sigue, igual, podemos ver que este lado tiene como cierto, como que la curva es hacia la izquierda y este lado igual, entonces la figura en sí no va a quedar simétrica, o sea, no calzan las partes como para que eso quede bien, entonces tampoco sería simétrica. Esta de acá, sí lo es, vemos que la figura se divide a la mitad y este lado calza con este lado, entonces lo marcamos acá. Ay, segundo nada más. A ver, ok, ahí. Ok, seguimos acá con la flecha, como decimos arriba, ya sabemos que es simétrica, entonces la ponemos acá y la marcamos. Y después el corazón, que también lo es, volvemos al principio, también lo marcamos. Esta igual es una figura que ya vimos antes, igual, esta no es simétrica. La nube pareciera, tal vez es un poco difícil de visualizar, pero la figura no es simétrica. O sea, los de estos lados, esto de acá no calza con estos, son diferentes. Cuesta un poquito verlo, pero sí son diferentes. Esta de acá, sí lo es, marcamos acá. Sí, es simétrica. Y la última sería la casa, que como vimos antes, no es simétrica. O sea, de ninguna forma, ni bajándola, o sea, ni de forma horizontal, ni de forma vertical, las dos van a calzar por este pequeño detalle, básicamente. Si eso no estuviera, así sería. Ok, esta es la primera actividad. Vamos a ver. Y seguidamente lo que tengo para ver es, bueno, igual esto era como otra práctica. Bueno, en realidad sí, era una práctica que quería hacer, pero vamos a ver. Era acá. Un segundo nada más, sí. Bueno, esta era otra que era básicamente para ver cuáles son figuras igual, simétricas y asimétricas, pero bueno, ya hemos practicado. Vamos a hacerlo así como de forma rápida para visualizarlo más fácil. Es el cuadrado, ya vimos que sí es. Este rayo, como vemos, aunque lo digamos aquí a la mitad, no va a ser simétrico, los lados no calzan. El triángulo igual, el rectángulo también. Esta figura no, porque vemos acá y los lados no va a calzar uno con otro. Este. Esta de acá tampoco es simétrica, aunque se dobla la mitad no va a calzar los lados. Y esta que vemos acá sí, esta cruz sí se puede, de esta forma. Y bueno, eso sería básicamente las actividades. Y vamos a ver, vamos a seguir. Que bueno, el siguiente tema serían las transformaciones. En este caso, las transformaciones es, bueno, en este caso sería una transformación es cuando
cambiamos la posición o forma de una figura, pero sigue siendo la misma figura. ¿A qué se refiere esto? Bueno, para explicar un poco mejor y viendo uno de los tipos que hay tres tipos, reconocemos tipos. Uno es la traslación, la reflexión y la rotación. ¿Qué es cada uno de ellos? Bueno, la traslación es cuando, por ejemplo, yo muevo una figura, un objeto o una forma de un lado a otro sin cambiar su forma. O sea, moverla de un punto hacia otro. Simplemente mover la figura sin cambiar o sea, sin cambiar la forma de la figura ni su orientación. Eso es la traslación. La reflexión, esto tal vez es como tal vez un poquito la más tal vez complicada de las tres, pero bueno, la reflexión es cuando tenemos una figura, es como por ejemplo verse como al frente de un espejo. Es cuando tenemos un objeto, algo al frente que es lo mismo, o sea, es el mismo objeto, simplemente con una dirección opuesta. Como verse el espejo, que uno se ve al frente, pero básicamente si uno se pone a analizar, uno se ve como al revés. Eso básicamente sería la reflexión. Es el mismo objeto, pero en dirección opuesta. Y la rotación, básicamente, es cuando tenemos un objeto y el objeto lo giramos. Es como ver un reloj también, como las manillas de un reloj. Uno ve que él se mantiene sobre un mismo eje, pero la manilla va rotando, va haciendo el movimiento de rotación, va girando, digamos, sobre su propio eje. Aquí hay unos ejemplos, por ejemplo, en el caso de la traslación, como por ejemplo el ajedrez, aquí uno lo que hace es trasladar las figuras cuadro por cuadro para completar el juego. Entonces, simplemente sin cambiar su forma, se van trasladando una tras otra, y así. Esa es la traslación. En este caso vamos a ver aquí la rotación. Eh, un ejemplo son las torres eólicas, que como vemos acá, las aspas de las torres están unidas por un mismo eje, que es un eje central, y ellas lo que hacen es girar, es rotar. Ese era el movimiento de rotación. Es básicamente el movimiento. Es un ejemplo, pues un poco, o sea, si es claro para este tipo de movimiento. Y el último, aquí se puede reflejar bien, es el de reflexión. Acá lo que vemos es una esfera que está sobre, me parece que es como agua. Entonces lo que vemos es que la esfera se ve acá y lo que hace es reflejar. Esa es la misma esfera, lo que hace es otro objeto, pero reflejarlo o sea, como opuesto al mismo objeto. Son lo mismo, pero en lados opuestos, sentidos opuestos. Estos son tres ejemplos de estos tres tipos de movimiento, de transformaciones, perdón. Acá tenemos un video también para explicarlo un poco.
Uy, bueno, aquí eso sería ya bueno, lo del video, que nos explica bien los términos de, bueno, lo ya mencionado, rotación, traslación y reflexión. Vamos a hacer una actividad que es la de, bueno, qué movimiento está haciendo cada figura. En este caso, vamos a ver, otra vez en Excel, y sería esta actividad. Bueno, en este caso yo lo que voy a hacer es mover estas figuras que tengo por acá, moverlas, y hay que decir qué movimientos cada uno. En este caso, vamos a empezar con esta de acá, que lo que vamos a hacer es poner otra figura acá, voy a poner otra figura acá, y lo que hago es esto. Si vemos, la figura lo que hace es la reflexión, porque es el mismo objeto, que aquí podemos poner a la par para que sea mejor, mismo objeto, pero este, es lo mismo, pero en sentido opuesto, por decirlo así. Este de acá, lo que vamos a hacer para ver cuál movimiento es lo siguiente. En este caso, lo que hizo la figura fue el movimiento de rotación, que es girar la figura sobre su propio eje, pero está moviéndola hacia un lado. En este caso, lo que vamos a hacer en esta figura, lo que vamos a hacer es lo siguiente: moverla de acá a esta base de acá. Es un movimiento de traslación. Es el movimiento, entonces ya tenemos estos tres lados. Por acá, lo que vamos a hacer es lo siguiente: este es el movimiento, que igual sería un movimiento de rotación, como lo vimos antes. Esta de acá, el movimiento que vamos a hacer es el siguiente: esto es un movimiento de traslación. Y por último, el movimiento de acá es el de, acá, es el de reflexión. Bueno, aquí queda un poquito para abajo, pero bueno, esta es la idea de ver los tres tipos de movimientos que queremos presentar, que digamos son partes iguales con sentidos opuestos, donde se ejemplifica un poco los que son esos tres tipos de movimientos. Y bueno, en este caso, si hubiera alguna duda o así, y con esto terminaríamos lo que es la presentación, la clase de simetría y transformaciones. Muchas gracias.